Buenos días, amado hermano. Buenos días, amada hermana. Antes de que hagas cualquier otra cosa esta mañana, antes de revisar el teléfono, antes de ver las noticias, antes de pensar en todo lo que tienes que resolver hoy, quiero que hagas una sola cosa. Respira profundo. Ese aire que acaba de entrar a tus pulmones es la evidencia de que Dios tiene un propósito contigo hoy. Si estás respirando, es porque tu historia no terminó, porque el Dios que te dio ese aliento esta mañana sabe lo que te espera hoy y ya lo preparó. Y ahora necesito que escuches esto con todo tu ser, porque lo que voy a decirte en los próximos segundos puede cambiar completamente la manera en que vas a vivir este día. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. 4 palabras en el original griego. 4 palabras que Pablo escribió no desde una vida cómoda, no desde una temporada de prosperidad, sino desde una celda de prisión, desde cadenas reales, desde una situación donde humanamente no había salida. Y aún así escribió: todo lo puedo. No algunas cosas, no las cosas fáciles, todo. ¿Qué es ese todo para ti esta mañana? ¿Qué es lo que sientes que no puedes? ¿Qué es lo que llevas semanas o meses diciéndote que es demasiado grande, demasiado complicado, demasiado tarde? ¿Qué es el gigante que cada mañana se levanta antes que tú y te espera? Pablo dice: todo lo puedo en Cristo. No en ti mismo, no en tu talento, no en tus recursos, en Cristo. Porque cuando Cristo vive en ti, sus fuerzas se vuelven tuyas, su autoridad se vuelve tuya, su victoria ya ganada en la cruz se vuelve tuya. Hoy vamos a orar juntos, declarando esa verdad sobre cada área de tu vida. Y quédate hasta el final, porque al terminar esta oración, voy a revelarte el principio más práctico que hay en Filipenses 4:13, que la mayoría de las personas no nota. Algo que Pablo escribe justo antes de ese versículo que lo cambia todo, que hace la diferencia entre declarar una frase bonita y vivir realmente en esa fortaleza. No te vayas antes de llegar ahí. Ahora mismo escribe en los comentarios: Cristo es mi fortaleza. No lo dejes para después. Escríbelo ahora como tu declaración de fe para este día. Escribe: Cristo es mi fortaleza. Y ahora, levanta tus manos donde estás. Donde sea que estés escuchando esto, en tu cuarto, en la cocina, en el carro, levanta tus manos hacia el cielo y di en voz alta: Señor, hoy me fortalezco en ti. Hoy camino en tu poder. Hoy soy más que vencedor porque Cristo vive en mí. Vamos a orar. Padre Celestial, me presento ante ti en esta mañana nueva con el corazón abierto. Gracias por este día que no merecía pero que me regalaste. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y que esta mañana, con todo lo que traigo, con todo lo que me espera, está cubierta por tu fidelidad que nunca falla. Señor, vengo declarando la verdad más liberadora que encontré en tu palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo digo para convencerme a mí mismo. No lo digo para sentirme animado por un momento. Lo digo porque es la verdad, porque tú lo dijiste. Y lo que tú dijiste es más real que lo que yo siento, más permanente que lo que yo veo, más fuerte que cualquier obstáculo que se levante en mi camino. Señor, tu palabra en Isaías 40 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre,
Hay personas escuchando esto ahora mismo que están profundamente cansadas. No solo el cansancio físico de no dormir bien o de trabajar mucho, el cansancio de haber peleado demasiado tiempo la misma batalla, el cansancio de haber creído y no haber visto todavía, el cansancio de seguir levantándose cuando la vida sigue derribando, el cansancio de sonreír afuera cuando adentro hay un agotamiento que no tiene nombre exacto. A esas personas, Señor, llega con tus fuerzas nuevas ahora mismo. No fuerzas que tienen que ganarse. No fuerzas que llegan cuando el creyente demuestre suficiente fe. Las fuerzas que tú das por gracia a los que esperan en ti. Que mientras escuchan esta oración, algo se renueve adentro. Que la carga que parecía inamovible se sienta un poco más liviana. Que el paso que parecía imposible de dar esta mañana empiece a verse posible, no porque la situación cambió, sino porque la perspectiva cambió. Porque cuando Cristo es tu fortaleza, lo imposible se convierte en su escenario favorito de trabajo. Padre, declaro hoy sobre mi vida lo que declaró el salmista en el Salmo 18:29. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios escalaré muros. Señor, hay muros en mi vida. Los veo cada mañana. Son esos obstáculos que llevan tanto tiempo ahí, que ya empecé a construir mi vida alrededor de ellos, en lugar de creer que van a caer. Los muros de la deuda que no termina. Los muros de la relación que no mejora. Los muros del sueño que parece no moverse. Los muros del diagnóstico que no cambia. Los muros de la puerta que no se abre, aunque oro, aunque ayuno, aunque declaro. Pero tu palabra no dice, si Dios quiere, tal vez los muros caerán. Dice, con mi Dios escalaré muros. Con mi Dios, no con mis estrategias, no con mi inteligencia, con mi Dios. Y los muros de Jericó lo probaron. No cayeron por fuerza militar, cayeron porque el pueblo obedeció, porque marcharon, porque tocaron, porque adoraron. Y en el momento en que Dios había determinado, los muros que habían estado de pie por décadas cayeron en un instante. Declaro que los muros que hay en mi vida van a caer. No en mi tiempo, en el tiempo de Dios, pero van a caer. Porque con mi Dios escalo muros. Señor, ahora declaro fortaleza sobre cada área específica que está fallando. Declaro fortaleza sobre mis finanzas. Hay alguien escuchando esto que tiene el peso económico encima desde hace tanto tiempo que ya no recuerda cómo se sentía sin ese peso. Deudas que crecen más rápido de lo que se pagan, ingresos que no alcanzan por más que se estiren, proyectos que empezaron con esperanza y que no despegaron, emprendimientos que costaron sacrificio y que no dieron el fruto esperado. Padre, habla a esa persona. Dile que la escasez no es su identidad, que el hecho de que haya pasado por estrechez financiera no significa que esa sea la voluntad de Dios para su vida. Que Jeremías 29:11 dice que tus pensamientos hacia ella son de paz y no de mal, para darle un futuro y una esperanza. Un futuro, no solo sobrevivencia, un futuro. Declaro que nuevas puertas de provisión se abren, que oportunidades inesperadas llegan, que la creatividad del Espíritu Santo trae ideas que no vendrían de la mente humana, que la mano del Señor está sobre cada esfuerzo honesto, que el que sembró con lágrimas segará con alegría. Y declaro también que el que está cargando deudas no va a ser destruido por ellas, que va a encontrar la salida, que el Dios que multiplicó los panes y los peces puede multiplicar también lo poco que hay y convertirlo en suficiente. Declaro fortaleza sobre mi salud. Señor, hay personas que están orando esto con el cuerpo enfermo, que se levantaron esta mañana con dolor,
que llevan meses o años en una batalla de salud que agota no solo el cuerpo, sino también la fe, que han orado por sanidad y que siguen esperando. Padre, habla a esas personas, no como una fórmula, no como una promesa automática que ignora el proceso real del sufrimiento, sino con la presencia del Dios que sana, del Dios que se llama Jehová Rafa, del Dios que antes de dar cualquier otro nombre se presentó a su pueblo como el que te sana. Declaro que el poder sanador de Cristo está disponible hoy. Que los médicos que están tratando a quien escucha esto tengan sabiduría extra. Que los medicamentos funcionen más allá de lo que dicen las estadísticas. Que el cuerpo responda, porque en él habita el espíritu del que levantó a Cristo de los muertos, y ese mismo espíritu que resucitó a Cristo también da vida a los cuerpos mortales. Y para quien el proceso de sanidad es largo, para quien el camino es más de paciencia que de milagro instantáneo, que la fortaleza de Cristo sea suficiente para cada día. Que cuando las fuerzas propias no alcancen, las de Dios suplan. Que cuando el ánimo decaiga, el Espíritu Santo lo levante. Que cuando el dolor hable más fuerte que la esperanza, la palabra de Dios hable más fuerte que el dolor. Declaro fortaleza sobre mis relaciones. Hay matrimonios escuchando esto que están en el límite, que han tenido la misma conversación demasiadas veces, que se preguntan si lo que empezó con tanto amor puede restaurarse, que están cansados de pelear y también están cansados de rendirse. Padre, el mismo Cristo que convirtió el agua en vino en Caná, que transformó lo ordinario en extraordinario en medio de una fiesta donde todo parecía acabarse, ese mismo Cristo puede transformar un matrimonio que parece haberse quedado sin vino. No porque la situación cambie automáticamente, sino porque cuando Cristo entra a un hogar, lo que estaba muerto puede resucitar. Declaro restauración sobre los matrimonios que están escuchando esto y que lo necesitan. No una restauración superficial de seguir juntos sin amor, sino una restauración profunda de redescubrirse, de recordar por qué empezaron, de decidir con madurez lo que al principio se decidió con emoción. Y para las relaciones familiares rotas, los hijos distanciados, los padres con quienes hay una brecha que no se ha podido cerrar, los hermanos que no se hablan, las amistades que se rompieron por un malentendido que se dejó crecer demasiado. Que la fortaleza de Cristo sea suficiente para dar el primer paso, para pronunciar el primer perdón, para bajar la guardia antes de que el otro baje la suya. Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y a veces lo que más fuerza necesita no es pelear, sino perdonar. Declaro fortaleza sobre mis sueños y propósito. Señor, hay personas que llevan un sueño guardado desde hace años. Un sueño que empezó con claridad y fuego y que con el tiempo, con las desilusiones, con los intentos fallidos, con las palabras de quienes dijeron que no era posible, fue quedándose más pequeño, más silencioso, más enterrado. Y a veces en la madrugada todavía aparece. Todavía hay algo que no termina de apagarse. Un destello de lo que podría ser si hubiera un poco más de valentía, un poco más de recursos, un poco menos de miedo. Padre, aviva ese sueño hoy. No para torturar a quien no lo ha alcanzado todavía, sino para recordarle que sigue siendo posible, que los sueños que Dios puso en el corazón no tienen fecha de vencimiento humana, que Abraham recibió la promesa y la vio cumplida a una edad en que el mundo diría que era ridículo, que Moisés empezó su misión más importante a los 80 años, que José esperó en la cárcel el momento que Dios había preparado, y cuando llegó ese momento, llegó de golpe y sin aviso. Declaro que el propósito de Dios para la vida de quien escucha esto está vigente. Que los años que parecieron perdidos no fueron perdidos, fueron preparación,
fueron formación, fueron el proceso que produce el carácter que el sueño requiere para sostenerse. Y en la fortaleza de Cristo, el sueño se mueve, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, incluso llegar al destino que Dios diseñó cuando todos los indicadores humanos dicen que ya es muy tarde. Padre, también declaro fortaleza sobre el ministerio de quien sirve a Dios en medio de la fatiga. Hay pastores, líderes, siervos, maestros escuchando esto que están cansados del ministerio, que empezaron con un fuego que ardía y que con el tiempo, con las decepciones de quienes pastorearon y los vieron partir, con los conflictos internos de las congregaciones, con el peso invisible de cargar las cargas de todos sin que nadie cargue las suyas, ese fuego se fue haciendo más pequeño. No dejaron de servir, siguieron apareciendo, siguieron predicando, siguieron atendiendo, pero adentro hay un vacío que ninguna reunión llena, un agotamiento que ningún día libre resuelve completamente. Señor, habla a esas personas con especial ternura. Recuérdales que el profeta Elías también llegó al punto de decir: ya es suficiente, Señor, quítame la vida. Y lo que tú hiciste no fue reprenderlo, lo que hiciste fue darle comida, darle agua, dejar que durmiera, y luego decirle: levántate, porque el camino es demasiado largo para ti. No le dijiste que era un mal profeta, no le retiraste la llamada, le dijiste que el camino que tenía por delante era largo y que necesitaba fuerzas para recorrerlo, y le diste esas fuerzas. Señor, haz lo mismo con quien sirve agotado hoy. Dales la comida de tu presencia, el descanso de saber que la obra es tuya y no de ellos, la claridad de que el éxito del reino no depende de su performance, sino de tu gracia, y las fuerzas para seguir, no desde la obligación, sino desde el amor renovado. Declaro que el primer amor regresa, que el fuego se aviva, que la visión se restaura, que los siervos de Dios que están agotados levantarán alas como las águilas y volverán a correr sin cansarse. Padre, ahora quiero orar por algo que pocas veces se nombra directamente, pero que está detrás de muchas de las batallas que la gente enfrenta: el miedo a ser débil. Vivimos en una cultura que glorifica la fortaleza propia, que premia al que se levanta solo, que admira al que nunca muestra que está sufriendo, que enseña que pedir ayuda es señal de debilidad y que el que necesita a otros es el que no pudo. Y ese valor cultural se ha metido dentro del creyente de una manera muy peligrosa, porque hay creyentes que no le cuentan a nadie lo que están viviendo porque les da vergüenza parecer débiles en la fe, que sonríen en la iglesia mientras adentro se están cayendo, que declaran victoria en voz alta mientras en privado se están rindiendo. Padre, libera a esa persona del peso de tener que fingir que está bien cuando no está bien. Pablo dijo algo que nadie esperaba: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12:10. No dijo cuando finjo ser fuerte, dijo cuando soy débil, reconocidamente débil, sin pretender, sin performar. Cuando reconozco que no puedo, es precisamente ahí donde la fortaleza de Cristo entra de manera plena. La debilidad no es el obstáculo para la fortaleza de Dios, es la condición para ella. Señor, libera a quien está cargando el peso de tener que ser fuerte todo el tiempo. Dales permiso de ser honestos contigo, con alguien de confianza, consigo mismos, de decir: estoy cansado, no puedo solo, necesito ayuda. Porque esa honestidad no es derrota, es el primer paso para recibir la fortaleza que Pablo describe, la que no viene de dentro, sino de Cristo, la que no tiene límite, porque Cristo no tiene límite.
Y declaro sobre quien está en ese lugar de debilidad reconocida ahora mismo: la fortaleza de Cristo está entrando en ti en este momento. No cuando te mejores, no cuando superes el proceso, ahora, en el punto más bajo, precisamente ahí, porque es ahí donde la gracia de Dios es suficiente. Padre, ahora declaro la armadura completa sobre esta mañana. Me ciño con el cinto de la verdad. Que hoy ninguna mentira tenga acceso sin que la verdad de tu palabra la evalúe y la eche fuera. Que cuando el enemigo venga con sus argumentos de derrota, la verdad sea el cinturón que sostiene todo lo demás. Me visto con la coraza de justicia, la justicia de Cristo que me fue dada, no la que yo produje. Que cuando vengan las acusaciones, cuando el enemigo traiga el historial de los fracasos, la coraza recuerde que ese historial fue pagado en la cruz, y que lo que fue pagado no puede ser cobrado de nuevo. Calzo mis pies con el evangelio de la paz. Que donde quiera que camine hoy, camine en paz, no en urgencia nerviosa, no en prisa ansiosa, en la paz de quien sabe que sus pasos están siendo dirigidos por un Dios que ve el camino completo. Levanto el escudo de la fe. Que cada pensamiento de duda, cada dardo de miedo, cada argumento de imposibilidad sea detenido por el escudo antes de alcanzar el corazón. Que la fe sea más grande que el miedo, que la promesa sea más real que el obstáculo. Tomo el yelmo de la salvación. Que mi mente esté cubierta, que piense como salvo, como redimido, como hijo del Rey que tiene acceso a los recursos del reino. Y tomo la espada del Espíritu, que es tu palabra. Que hoy tu palabra esté en mi boca, que cuando enfrente situaciones que me desafíen, la respuesta que brote sea la palabra de Dios. Porque la espada del Espíritu no es para adornarla, es para usarla. Señor, declaro las bendiciones de Deuteronomio 28 sobre cada persona que ora conmigo ahora. Bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito en tu entrar, bendito en tu salir. Bendito el fruto de tu vientre, de tu tierra, de tus proyectos. Bendita tu canasta, bendita tu despensa. Puesto por cabeza y no por cola, encima y no debajo. No son palabras de motivación, son promesas de Dios para su pueblo que camina en obediencia. Y hoy decidimos caminar en obediencia. Hoy decidimos creer. Como dice Marcos 9:23, al que cree, todo le es posible. Al que cree, no al que lo merece, no al que tiene todo resuelto, no al que nunca dudó, al que cree. Y hoy creemos. Padre, cierra esta oración con la declaración más poderosa que un hijo de Dios puede hacer en la mañana. No habrá obstáculo demasiado grande, porque todo lo puedo en Cristo. No habrá carga demasiado pesada, porque Cristo lleva el yugo conmigo. No habrá gigante demasiado alto, porque el mismo Espíritu que derribó a Goliat vive en mí. No habrá muro demasiado grueso, porque con mi Dios escalo muros. No habrá deuda demasiado grande, porque mi proveedor es el dueño del oro y la plata. No habrá enfermedad demasiado difícil, porque soy el templo del Dios que sana. No habrá sueño demasiado grande, porque el que lo puso adentro es capaz de cumplirlo. No habrá debilidad demasiado profunda, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo. No habrá mañana demasiado oscuro, porque Jehová es mi luz y mi salvación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo declaro, lo creo, lo recibo. Padre, antes de cerrar esta oración, quiero interceder por quienes están comenzando algo nuevo hoy. El que empieza un trabajo nuevo con miedo de no estar a la altura.
el que lanza ese proyecto que lleva meses preparando y que ahora que llega el momento, siente que las piernas tiemblan. El que da el primer paso en una dirección que siente que Dios le mostró, pero que todavía no ve el camino completo. Señor, Josué no vio el río Jordán dividirse hasta que los pies de los sacerdotes tocaron el agua. No se dividió antes, no se dividió desde lejos. Se dividió cuando dieron el paso en obediencia a tu palabra. Que quien está a punto de dar ese paso, sepa que el río no se va a dividir hasta que los pies toquen el agua. Que la señal de que el camino es posible a veces no llega antes del paso, llega con el paso. Que la fe no es ver el camino abierto y entonces caminar, es caminar y ver el camino abrirse. En la fortaleza de Cristo, da el paso. El agua se dividirá. En el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre, el nombre que tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Amén. Y amén. Amado hermano, amada hermana, y ahora lo que te prometí. El principio que la mayoría de las personas no nota en Filipenses 4:13. Ese versículo tan famoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no aparece solo en la Biblia. Aparece al final de un párrafo. Y lo que Pablo dice justo antes de esa declaración cambia completamente lo que significa. Filipenses 4:11 y 12 dicen: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Lo ves? Pablo no dice: todo lo puedo en Cristo, por eso no me afectan las circunstancias. Dice: he aprendido a estar contento en cualquier situación. Y entonces, en ese contexto de aprendizaje, de proceso, de haber pasado por lo uno y por lo otro, dice: todo lo puedo en Cristo. La fortaleza de Cristo no es la ausencia de circunstancias difíciles, es la capacidad de mantenerse estable en medio de ellas. No la promesa de que no habrá hambre, sino la fortaleza de no ser destruido por el hambre. No la promesa de que no habrá necesidad, sino la paz que persiste en medio de la necesidad. Eso lo cambia todo, porque significa que la fortaleza de Cristo no espera a que tu situación mejore para activarse. Se activa ahora, en medio de lo que estás viviendo, en la cárcel como Pablo, en el desierto como Elías, en el vientre del pez como Jonás, en el foso de los leones como Daniel. Ahí, en el lugar más difícil, la fortaleza de Cristo es suficiente. Así que cuando esta mañana declares: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no lo estás diciendo porque todo esté bien. Lo estás diciendo porque Cristo es suficiente aunque no todo esté bien. Y esa es la diferencia entre la fe que depende de las circunstancias y la fe que las trasciende. Empieza hoy con esa declaración, no como rutina, como convicción. Escribe en los comentarios: todo lo puedo en Cristo. Es tu declaración pública de que esta mañana elegiste la fortaleza de Cristo por encima de la debilidad de tus circunstancias. Si esta oración fortaleció tu corazón, dale me gusta a este video, porque hay alguien que esta mañana se despertó sintiéndose demasiado débil para seguir. Y tu me gusta puede ser lo que haga que el algoritmo le muestre este video y que las palabras de Pablo lleguen exactamente cuando las necesita. Comparte este video con alguien que necesite fuerzas nuevas hoy. A veces, la mejor oración que puedes hacer por alguien
es enviarle la oración que a ti te ayudó. Y si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora y activa la campanita. Cada mañana hay una nueva oración esperándote aquí, porque no hay mejor manera de comenzar el día que declarando la palabra de Dios antes de que el mundo empiece a hablar. Mañana te esperamos de vuelta. Que hoy camines en la fortaleza de Cristo. Que cada paso sea desde esa certeza. Que cuando venga lo difícil, y vendrá, lo enfrentes desde adentro con la convicción de Pablo. He aprendido. He pasado por esto antes, y el que me fortaleció entonces, me fortalece ahora. Todo lo puedes en Cristo. No todo lo que quieras cuando quieras. Todo lo que Dios necesita que hagas para cumplir el propósito que puso en ti. Y eso es exactamente suficiente. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.